Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un placer contar con la presencia de Belén Alicardi, es abogada, magíster, donde nos va a comentar un poco, a capacitar sobre todo lo que tiene que ver con las compras sostenibles, compras responsables, en honor a dar cumplimiento con, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles implementados por la ONU. Así que para este Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia del Chaco es un placer presentar a Belén Alicardi, así que sin más introducción, Belén, un gusto y el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias, Bruno, por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Perdón a los colegas, a lo mejor el horario a veces complica, pero nos parecía que este era un horario que podía interesar para convocarlos después de haber cumplido su jornada diaria. Les voy a compartir una presentación. Yo siempre digo que estas cuestiones son más interesantes aprovechando la participación de todos, porque cada uno de ustedes seguro viene, algunos del sector público, otros trabajan en el sector privado, así que bienvenido a los aportes. El conocimiento es algo que se construye de manera colaborativa, así que cualquiera que quiera contribuir, comentar alguna cuestión, esté invitado a participar. Los invito a habilitar el micrófono y hacerla de viva voz. Y si no, como yo cuando comparto pantalla no se ve el chat, Bruno ahí me va a leer lo que escriben en el chat. Así que bueno, muy buenas tardes a todos. Aprovecho y primero agradezco al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Chaco por la invitación. Este año he estado en muchos consejos, estuve antes en el de Córdoba y también en el Consejo de Mendoza, así que bueno, este sería mi tercer consejo del año, por decirlo de esta manera. Bueno, en cuanto un poco a mi experiencia, van a ver en base a la presentación que yo justamente me dedico a compras sostenibles hace más de 15 años, antes que empezara ICEA, como vamos a ver ahora, un objetivo, o mejor dicho, una meta específica del objetivo 12 de la Agenda 2030, pero antes de que estuviese en esa agenda, cuando empecé a trabajar el tema, todos me miraban con una cara media rara cuando yo les decía que al momento de evaluar las ofertas de nuestros proveedores teníamos que evaluar criterios ambientales y sociales más allá del criterio económico. Así que un poco la presentación refleja esa experiencia tanto en el sector público, en el sector privado, para evaluar ofertas de nuestros proveedores. Por eso, como título de la presentación de hoy, elegí ¿por qué las compras tienen que ser una herramienta estratégica tanto para el sector público como para el sector privado? Yo siempre digo que uno a la compra no la tiene que ver simplemente como un gasto, cumplir simplemente una necesidad concreta de que tenga un determinado sector, de una necesidad de un bien, un servicio o una obra, sino que también uno puede aprovechar esta herramienta o este gasto que tiene que hacerlo y hacerlo desde el punto de vista eficiente, no solamente desde el punto de vista presupuestario, sino hacerlo eficiente desde el punto de vista en el impacto que va a tener el cumplimiento de esa necesidad de bienes, servicios, obras, o sea, de manera inmediata la satisfacción de esa necesidad, sino también de manera mediata, aprovechando esta herramienta, y de manera inteligente, utilizarla para la estrategia, ya sea empresarial o el organismo público en donde ustedes se encuentren desempeñando sus tareas, en el sentido de que, por ejemplo, en mi organismo o en mi empresa tengo políticas de inclusión para promover la participación de mujeres o de personas con discapacidad o de adultos mayores. O, por ejemplo, en el organismo donde estoy, tengo una política de cambio climático, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, o tengo una política de reducción de residuos en aras a la economía circular. Las compras son una herramienta tan aprovechable en el sentido de que ponemos no solamente ejecutar el gasto público o privado a través de las compras, sino también hacer, en base al análisis que hagamos de nuestros proveedores, de sus ofertas, no solamente analizar la variable económica del precio, sino analizar los criterios ambientales y sociales que cumple ese proveedor. Si, por ejemplo, ese proveedor empezamos a analizar cuál es la composición de su plantel de empleados y vemos que tiene determinada cantidad de mujeres, determinada cantidad de adultos mayores, y vemos y evaluamos también el criterio de la inclusión, estamos colaborando mejor con otra política que ya nuestro organismo, nuestra empresa tenía como dentro de sus planes de sostenibilidad.
Lo mismo sucede si por ejemplo mi municipio está llevando adelante una política de cambio climático y empiezo, por ejemplo, a indagar en cuál es la huella de carbono, por ejemplo, que tiene ese proveedor, cuáles son la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que tiene ese proveedor, ahí estoy alineando la compra a otra política estratégica que tiene mi municipio. Y así le puedo dar una infinidad de ejemplos para alinear la política de compras con políticas ambientales o sociales que tengamos en el sector público y el privado. Yo cuando empecé la charla les decía a ustedes que antes de que estuviese establecido las compras, en este caso van a ver ustedes que en la Agenda 2030, que están viendo ahí en pantalla, que como decía muy bien Bruno, esta es una agenda que la Organización de Naciones Unidas y vio a la luz en diciembre del 2015 y se llama de hecho Agenda 2030 porque del 2015 al 2030 tenemos que cumplir 17 objetivos, que cada objetivo está conformado por una serie de metas y cada meta tiene un indicador de seguimiento. En este sentido, se dice que es una agenda muy democrática porque cuando la Organización de Naciones Unidas empezó a trabajar en la agenda, ya había unos objetivos que habían visto la luz en el año 2000, del 2000 al 2015, que fueron los objetivos del milenio, que eran menos objetivos, menos metas, no tenían indicadores de seguimiento establecidos, como lo ha hecho la Agenda 2030, pero era una agenda en donde había un solo objetivo ambiental. En cambio, en esta nueva agenda que se construyó de manera democrática, ¿por qué digo que se construyó de manera democrática? Porque no solamente ONU vino y dijo, bueno, les impongo esta agenda, es esta, sino que dio participación no solamente a los estados nacionales, sino que también permitió participar a empresas, cámaras y a ONGs. Por eso se dice que es una agenda democrática desde su construcción, porque los destinatarios de esta agenda también es, digamos, todos los sectores, el público, el privado, las ONGs. Entonces, nada mejor que una agenda se construya por quienes van a ser los destinatarios del cumplimiento de esta agenda. Es por eso que esta agenda, a diferencia de los objetivos mineros, ha implicado un gran avance, si bien todavía hay cuestiones que son criticadas porque hay temas que todavía no han estado en la Agenda 2030, veremos cuando en el 2030 se sustituya por una agenda posterior, si aparecen a lo mejor las omisiones que reclama la población acerca de temas que faltan. Si ustedes se ponen a ver, en cada uno de estos objetivos, lo interesante, como yo les decía, tiene metas. Esas metas suelen ser identificadas a veces como metas intermedias porque para poder alcanzar y lograr este objetivo final, estos 17 objetivos, es necesario tener metas para ir cumpliendo paso a paso para poder llegar al fin máximo, que es cumplir con los 17 objetivos. Para eso se establecieron indicadores de seguimiento. Ustedes que vienen de las ramas de los números saben que, así lo dice un matemático británico, William Thomson, lo que no se define no se puede medir, lo que no se puede medir no puede mejorar y lo que no se mejora siempre se degrada. Y de ahí la importancia que cualquier política pública o privada que ustedes en su trabajo lleven adelante tengan establecido indicadores, estén definidos cuáles van a ser esos indicadores para el cumplimiento de esas metas. Con esos indicadores, pues, ustedes pueden saber de una determinada política pública o privada si ha avanzado o ha retrocedido, se ha estancado y después indagar en cuál ha sido el motivo, razón o circunstancia por la cual ha pasado esto, de ahí la importancia en esta agenda que tenga establecido estas metas, y lo que hizo cada país, en este caso Argentina, y también la provincia de Chaco, porque la provincia de Chaco también adhirió a la Agenda 2030 de manera particular, como lo han hecho 22 provincias, porque solamente falta una provincia argentina que adhiera a la Agenda 2030, es adaptar a su realidad local estas metas y los indicadores de seguimiento, porque no es lo mismo la realidad, ni siquiera en nuestro país, de la situación de cada una de las provincias ni de cada uno de nuestros municipios. Entonces, cada uno de nosotros lo que ha hecho es adaptarla a su realidad local y priorizar aquellos que les parecía más importante. Y a nivel nacional, por ejemplo, el Consejo de Políticas Sociales, que es el ente encargado de reportar a Naciones Unidas el cumplimiento de esta agenda, ¿qué hizo? Le asignó, ¿sí?, el seguimiento de cada uno de estos objetivos a un organismo público, por ejemplo. En el objetivo que ustedes ven ahí en pantalla, que es el objetivo número 12 de consumo y producción responsable, yo siempre digo que son como dos caras de la misma moneda. Uno no puede uno no puede consumir de manera responsable si no hay gente que produce
de manera responsable. Por eso que digo que consumo y producción son dos caras de una moneda. Y de hecho, si ustedes ven las metas, van a ver que eso de las dos caras está una al lado de la otra. Ahí les marqué con rojo la meta 12.6 y la meta 12.7. La meta 12.6 dice promover las prácticas sostenibles en las empresas. Y el indicador de seguimiento, por ejemplo, de esa meta es analizar los reportes de sostenibilidad que presentan las empresas. Ustedes me dirán, este tema de los reportes de la sostenibilidad, no muchas empresas lo cumplen, etcétera, etcétera. De hecho, no hay tanta normativa, por lo menos a nivel nacional, al respecto. De hecho, hace muy poquitas semanas atrás, la Unión Europea, por ejemplo, dictó una normativa estableciendo cuáles eran los requisitos que debería cumplir un reporte de sostenibilidad empresarial. Ustedes me dirán, ¿qué me importa a mí si la Unión Europea estableció esta normativa? Lamentablemente sí nos debe importar, porque de hecho esa normativa de la Unión Europea no solamente alcanza a empresas de la Unión Europea, sino también a empresas que exportan a la Unión Europea y obtienen determinada cantidad de euros. Con esto hay varias empresas argentinas que son alcanzadas, por lo tanto, por la normativa de reporte de sostenibilidad de la Unión Europea. De ahí lo interesante en este punto de la meta 12.6. Al lado de la meta 12.6 está la meta 12.7, que habla de promover adquisiciones públicas sostenibles. En otras palabras, dice promover las compras públicas sostenibles. Esta práctica, como yo les decía, adquirir, comprar, ¿qué compramos? Bienes, servicios, obras. En este caso, ellos hablan de la compra pública, pero si uno lee también con la meta 12.6, hablamos de compra tanto en el sector público como en el sector privado, porque promover las prácticas sostenibles en empresas también significa hacer compras sostenibles y ver las cadenas de suministro de las diferentes empresas. Hablando específicamente de la meta 12.7, que dice promover las adquisiciones públicas sostenibles, por lo tanto dijimos adquirir este triple alcance público en un país federal como el nuestro, es la que realiza el Estado Nacional, los estados provinciales y los municipios. Y cuando uno habla de sostenibilidad, si ustedes recuerdan los ejemplos que yo les daba recién, les hablé de ejemplos que tienen en cuenta tanto criterios ambientales, como lo que yo les decía de la economía circular, de la huella de carbono, etcétera, etcétera, que esos son criterios eminentemente ambientales, pero también en los ejemplos para lo que es una compra sostenible, también les hablé de ejemplos tomando como foco el criterio social que tiene que ver, por ejemplo, con lo que yo les decía de ver la inclusión de mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad. Por eso cuando uno habla de compras sostenibles, no solamente se enfoca en el análisis del criterio económico, precio, sino también en el análisis del criterio ambiental y del criterio social. Hay veces cuando generalmente uno, digamos, asocia el tema de la sostenibilidad con el tema ambiental, cuando en realidad el concepto, digamos, amplio de la sostenibilidad incluye lo ambiental, pero también incluye lo social. Y eso es importante, y esto lo planteo también porque, por ejemplo, en la Unión Europea y en muchos otros países de América Latina, por ejemplo, República Dominicana, etcétera, y otros países del Caribe, ellos utilizan el término compra verde, cuando en realidad a veces yo pienso que es un nombre errado porque nos llevaría solo a pensar, uno asocia generalmente lo verde solo con lo ambiental y no con lo social. Por eso otros, por ejemplo, utilizan el término compra socialmente responsable o compra sustentable. Más allá de la terminología, lo que importa aquí es que ustedes sepan que uno debe hacer ese análisis, esa triple variables al momento de evaluar las ofertas de nuestros proveedores, tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Qué es lo que hay a nivel normativo de manera internacional que hable sobre compras sostenibles? En el marco de la norma ISO 26000, que justamente es la que habla de responsabilidad social, cuyo alcance no solamente es de lo que hablamos de responsabilidad social empresaria, RCE, que era más enfocado al sector privado, la norma ISO 26000 alcanza también, o los destinatarios también son los organismos del sector público. Y en el marco del cumplimiento, para poder hacer realidad, se creó un complemento de esta norma ISO 26000, que es la ISO 20400, que justamente se titula, como ven ustedes ahí,
compras sostenibles. Y volvemos a lo mismo, no solamente los destinatarios de esta norma son el sector privado, sino que también es el sector público. Esta es una norma que vio la luz en el 2017, van a ver ahí con la participación de 45 delegados de 20 países, fue una norma con mucha acogida, mucha participación, se creó un grupo de trabajo como siempre las normas ISO, con muchísima participación, muchísimo compromiso. De hecho, Argentina también fue parte de esos 20 países. Y a diferencia, por ejemplo, de la norma, por ejemplo, ISO 14001, que es una norma certificable, no es una norma certificable, o sea, que no es una norma que yo cumplo, viene un tercero, después un Buró Veritas y me pone el sello de usted tiene ISO 20400 porque hace compras sostenibles. Sí es una norma marco que nos da... y eso ustedes lo van a ver, por ejemplo, en los capítulos, sí como el resto de normas ISO tiene un costo de adquirir, digamos, la norma, y nos da los principios, los pasos que uno debería llevar adelante para que en la empresa o en el sector público ustedes lleven adelante la ISO 20400. Me gustaría saber de los que están aquí hoy presentes, si a alguno le gustaría presentarse o comentar, si saben lo que son las compras sostenibles, si trabajan en su trabajo, sector público, privado, o han tenido contacto con compras sostenibles o han llevado adelante algún proceso de compras sostenibles. Voy a dejar de compartir, así les puedo ver a las caras, los que conecten la cámara y me cuenten si han tenido una experiencia práctica en la aplicación de las compras sostenibles. Ahí se me están yendo porque los quiero hacer hablar, pero espero que no. Bueno, alguien que se anime o me pueden decir, no tenemos experiencia en mi organismo, en mi empresa, solo tomamos tomamos decisiones solamente en base a criterio económico, también. Preguntaría, ¿están ahí? Por lo menos pónganme en el chat que si están ahí y me cuentan, aunque sea por chat, si tienen experiencia o no. Sí, ahí Sandra Verena comenta por el chat de que no tiene experiencia. Y yo también, aprovechando el espacio, quería aportar de que sí trabajo en relación de dependencia en el sector público provincial de la provincia del Chaco y puntualmente desde el departamento de compra, bajo la órbita de la Dirección de Administración, se intenta realizar justamente compras con criterios sostenibles, pero bueno, la urgencia y las limitaciones indican que más de una vez se sostiene más un criterio económico, ¿no? Pero sí somos conscientes de que la tendencia es la compra sostenible y hacia ese rumbo vamos, por eso es que celebramos todo ese tipo de capacitaciones porque es clave para quienes de alguna u otra manera participamos en roles de adquisiciones y contrataciones estatales. Tal cual, bueno, muchísimas gracias y Bruno, qué bueno que se esté tomando conciencia de estas cuestiones. Ahí también, por ejemplo, Adrián está contando que ella que trabaja en una empresa del sector privado, miren el tema de solo los números, solo el criterio económico, lamentablemente eso es una realidad y por eso les planteaba que no solamente hay normas, así como internacionales, como les decía la norma ISO, sino que a nivel nacional también se está trabajando y se están empezando a analizar esas variables. A nivel internacional, la Unión Europea, de hecho, lo ha incluido y dentro de su plan verde europeo, que es el plan que sacó en pleno COVID, sí o sí empezó a hacer un análisis y por eso allá, por ejemplo, la Unión Europea tiene mucho más desarrollado que América Latina, obviamente tienen otros presupuestos, pero siempre digo que el presupuesto no tiene que ser un óbice para aplicar criterios ambientales y sociales, sino que va a terminar pasando y que nos suele pasar acá en Argentina y en los diferentes municipios. Por ejemplo, a nivel nacional, cuando viene una obra y la va a financiar, por ejemplo, el BID, el Banco Mundial, la CAF, el Fonplata, ellos, cuando uno hace una obra con financiamiento internacional, no se aplica la normativa nacional, se aplica justamente la normativa de esos organismos internacionales y ellos tienen sus propias políticas de adquisiciones y en esas políticas de adquisiciones
tienen incluidos el análisis de los criterios ambientales y sociales. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, un proveedor argentino dice, bueno, tengo un doble estándar. Si yo la obra es con financiamiento nacional, no cumplo con estos criterios ambientales y sociales porque no me los pide el pliego. En cambio, si tengo una obra que es financiada con fondos internacionales, por ejemplo, del BID, como el BID sí lo pide, cumplo ahí los criterios ambientales y sociales. Y se genera, yo siempre digo, esta incoherencia o este doble estándar de decir, bueno, depende de quién me la financia, cómo lo voy a hacer. ¿Y qué va a terminar pasando? Y, por ejemplo, me pasó en un proceso licitatorio de un país de América Latina que no es Argentina, que el BID quiso hacer una licitación y no hubo ningún oferente local que pudiera cumplir con los requisitos establecidos en el pliego y vino empresas internacionales. Uno lo que busca con obras de este tipo es promover el mercado local, promover que los proveedores, digamos, se mejoren. Entonces tenemos que tratar de alinear lo que se exige a nivel internacional, no solamente para recibir fondos a nivel internacional, que nuestros países necesitan sí o sí, y más para el ámbito de la obra pública, financiamiento internacional, si no de otra manera sería mucho más difícil, sino que también esto termina impactando en el tema ambiental y en el tema social. Si no, nuestras empresas, que son las que queremos promover, van a tener este doble estándar, lo que es una incoherencia por un lado, y por otro lado, si las empiezan a exigir, si no le empieza a exigir el Estado, no van a poder participar en licitaciones con fondos internacionales. Tampoco van a poder exportar a nadie y solamente van a poder vender al mercado local. Y si después, cuando el Estado nacional, provincial o municipal cambie sus reglas, tampoco le van a poder vender al mercado público de su país, de su provincia o municipio. Por eso es que uno también, a través de la compra, puede traccionar ese cambio en el mercado y mejorar las condiciones y mejorar, digamos, la oferta que ofrecen nuestros proveedores locales. Ahora, bueno, voy a seguir compartiendo y vamos a ir viendo algunas experiencias en este punto. Les recomiendo que los que estén trabajando con normas ISO y demás, traten de indagar un poco más en la ISO 26000 y en la ISO 20400 para que vean un poco la profundidad de las mismas. ¿Por qué trabajar, por ejemplo, en compra pública sostenible o en compra sostenible en el sector privado? Desde el punto de vista del sector público, pensemos en el peso que tiene la compra pública dentro del Producto Bruto Interno, dentro del PBI, en América Latina generalmente, y dentro, por ejemplo, de relevamientos que ha hecho la OCDE y demás, entre el 35% al 15% del Producto Bruto Interno son compra pública. De acuerdo a unas últimas estimaciones que ha llevado adelante el BID en una publicación del año 2020, en el caso de Argentina a nivel país, el porcentaje de compra pública dentro del PBI es del 16.1%. Como vemos, no es un porcentaje para desmerecer su utilidad en el sentido de funcionar, como yo le decía, como tracción, como factor de cambio, de factor de influencia en nuestro mercado local. Y lo mismo sucede con el sector privado. Pensemos que en el sector privado, de acuerdo a relevamientos y teorías de management y demás, el 50% del presupuesto de una empresa se va en su cadena de suministro. Entonces, imagínense también el impacto de las empresas en poder influir en su propia cadena de suministro. Es como un efecto dominó. Si uno ve lo que hace su proveedor va a tener que ver al proveedor de su proveedor, y así es un efecto dominó que no, es como cuando uno tira una piedra, no se imagina el final que puede tener el impacto que puede tener el cambio de las reglas de juego. Cuando uno busca, por ejemplo, un concepto de compras sostenibles, por ejemplo, este concepto fue elaborado por el Grupo de Marrakech. El Grupo de Marrakech es un grupo específico de trabajo formado por diferentes países que se conformó justamente para trabajar en compras sostenibles. Y ellos elaboraron una definición, que es la que tienen ustedes ahí en pantalla, que dice es un proceso, como toda compra es un proceso, que sin las organizaciones, como yo les decía, públicas y privadas, ¿para qué? Para satisfacer necesidades de bienes, servicios, trabajos e insumos, ahí incluimos las obras, y aparecen dos principios básicos para hablar de compra sostenible y cualquier política de compras sostenibles, provincia, digamos, de cualquier jurisdicción, tiene que tener sí o sí presente entre los principios de sus contrataciones. Uno es el principio de obtengan valor por su dinero, conocido como principio de valor por dinero, ahora vamos a ver qué incluye, y el otro principio es sobre la base del ciclo de vida. Ciclo de vida es un concepto que a lo mejor ustedes ya lo han venido trabajando en sus propias cadenas de suministro. Piensen ustedes en la silla que están sentados ahora en este momento. Esta silla que están sentados ustedes seguramente primero
a un diseñador industrial se le ocurrió la idea de esa silla y en ese proceso de diseño de esa silla pensó, bueno, la voy a hacer de este tipo de madera, con este ancho, este largo, etcétera, etcétera. Y ahí es donde uno influye y empieza a pensar, la economía circular se piensa desde el diseño. Cuando uno habla de economía circular, es una contraposición a lo que se llama economía lineal. Kenneth Baldwin, otro economista británico, él decía hablaba, digamos, de la economía lineal como la economía del cowboy, en el hombre siente amo y señor de los recursos naturales y hace lo que quiere con ellos, y eso nos ha llevado a la desaparición de un montón de especies vegetales y animales, como lo que pasó en la isla de Pascua, cuando talaron todos los árboles para trasladar esas cabezas gigantes en la isla, lo que los llevó a perder, digamos, la madera para hacer las canoas y poder salir a pescar, lo llevó a perder las casas de un montón de aves, con lo cual perdieron también, por ejemplo, la agricultura, porque los árboles servían para parar los vientos, para que la tierra siguiera siendo fértil, etcétera, etcétera, y eso los llevó al canibalismo y la desaparición de la sociedad pascuense. Entonces vemos cómo una decisión en base al manejo de nuestros recursos naturales y uno con las compras la puede incentivar o desincentivar. En el ciclo de vida que yo le decía, bueno, quien pensó esa silla dice, bueno, le voy a poner madera de más o madera de menos en el sentido del diseño que está más allá del cumplimiento de la función de una silla que sirve para sentarse y hay cuestiones estéticas que a lo mejor hacen que tenga más madera o menos madera. Eso es pensar en el diseño. La economía lineal, como les dije, economía del cowboy, para pasar a una economía circular, que es la que trata de lograr que esos recursos naturales se mantengan la mayor cantidad de tiempo en el circuito productivo, o sea, ser mucho más eficiente en el consumo de recursos naturales. ¿Qué significa esto en el caso de la silla? Que utilicemos menos madera para la producción de esa silla, lo que Kenneth Baldwin identificaría esto como la economía del astronauta, porque tenemos un planeta, Tierra, que es la nave, y tenemos recursos finitos y limitados. Entonces tenemos que hacer un mejor manejo y lograr que esos recursos naturales se permanezcan la mayor cantidad de tiempo en el circuito productivo y a lo mejor lo que es un residuo, deje ser un residuo y transforme en un insumo. A eso se refiere pensar en el ciclo de vida y se piensa desde el diseño hasta el fin de la vida útil o el destino final que se le da, si se va a un relleno sanitario, si era una silla modular, la puedo arreglar, recomponer, se va a reciclar, reutilizar, reacondicionar, etcétera, etcétera. Es un principio también conocido a veces como de la cuna a la tumba, de la cuna a la cuna, pensando en el diseño. Después esa silla, cómo se trasladó después la madera utilizada para el insumo de esa silla hasta el lugar, vía tren, vía camión. La huella de carbono no es la misma de un transporte carretero, de un transporte ferroviario, de un transporte marítimo o de un transporte fluvial. Después, la fábrica que la produjo tenía en su plantel de trabajadores mujeres, personas con discapacidad, niños, adolescentes, cumplía con la normativa laboral, no cumplía con la normativa laboral, la producción era con energía renovable, era con energía fósil. Bueno, como ven, hay un millón de factores, digamos, que influyen en el análisis de los costos, teniendo en cuenta, digamos, todo este ciclo de vida. Si, por ejemplo, tiene alguna sustancia tóxica, no puede ir a un relleno sanitario, sino que yo tengo que darle el adecuado tratamiento y hay determinados tratadores que cobran un precio si tiene algún componente tóxico o no tiene un componente tóxico. Después, ¿cómo se trasladó esa silla hacia el lugar de consumo? Por eso es que uno tiene que empezar a ver y monetizar un montón de cuestiones que uno no analizaba. Ahora vamos a ver con algunos otros ejemplos concretos. ¿Y cuál es la finalidad entonces de la compra sostenible? La finalidad es lograr beneficios para la sociedad, beneficios para la economía, porque a veces ya vamos a ver que a veces lo barato sale caro, y al tiempo que hay impactos, inevitablemente trata de disminuir los impactos, digamos, en el ambiente. Eso sería un poco lo que significa un concepto de compra sostenible. Por eso le decía, cada una de sus jurisdicciones, sector público, sector privado, en los que trabajen ustedes, seguramente que tendrán una política de compras, unas políticas de adquisiciones o una ordenanza, si fuesen de un municipio, una ley, en el caso de los que trabajan en provincia, etcétera. Y sí o sí van a encontrar concurrencia, transparencia, igualdad, que es lo que rigen las compras. Pero para hablar de compras sostenibles tienen que aparecer otros principios. ¿Cuáles son esos principios? Por ejemplo, principio necesidad justificada.
yo sí o sí tengo que comprar sillas o tengo una oficina con todas sillas rotas que yo las podría arreglar y me salen más barato arreglarlas que comprarme una nueva, más allá del impacto ambiental que implique esto. Eso se llama principio de necesidad justificada. Yo sí o sí tengo que comprar o puedo recurrir a otro mecanismo que no necesariamente que es la compra, y yo recurriendo a ese mecanismo que no es la compra, también me ahorro dinero. Por ejemplo, la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, RAMCC, que es una red que agrupa municipios pequeños, grandes y chiquitos. Ahí en Chaco hay un montón de municipios, por ejemplo, el municipio de Las Breñas, con el que me junté esta semana, ahí de Chaco, pertenece a la RAM, y ellos toman un montón de políticas estratégicas en materia de compras públicas sostenibles y se alían entre municipios para lograr bienes más sostenibles. Por ejemplo, hace unos años la RAMCC compró maquinarias viales y como una maquinaria vial es un bien costoso y no se usa los 365 días del año, que hicieron varios municipios, compraron una y se asignaron los días, y esto les permitió, por un lado, una reducción económica en lo que hubieran pagado en el bien, pero por otro lado, no dejar un bien sin utilizar, guardado ahí en un galpón, por ejemplo, del municipio, en ese caso, que no hubiera sido utilizado. El principio de necesidad justificada. No necesariamente la compra de un bien es la respuesta a cualquier cosa que nos pase. Uno puede decir, bueno, recurro al alquiler, recurro al leasing. ¿Es algo que voy a usar siempre o voy a usar una vez y nunca más? Por ejemplo, en vez de comprar una impresora, ¿por qué no contrato el servicio de impresión y me aseguro así que quien me brinde el servicio de impresión me va a traer siempre las impresoras último modelo, porque si no, que me va a cambiar el cartucho, etcétera, etcétera? A eso se refiere con que sea justificada. ¿Cómo se efectiviza esto en la práctica? En nuestros expedientes de contrataciones, sean en papel o sean electrónicos, el área requiriente, tendría que justificar mediante un informe de por qué quiere comprar esto y si no había otra solución en vez de la compra de un bien, que podría ser, como lo decía, contratar un servicio, etcétera, etcétera. Y en su caso, que yo voy a contratar un bien, bueno, yo quiero que este bien tenga determinadas cualidades ambientales o sociales. A eso se llama con consumo sostenible, que ese consumo tenga en cuenta estas variables ambientales y sociales más allá de la económica. Ya vamos a analizar ahora con algunos ejemplos lo que implica un análisis y un desglose de costos para poder analizar en la práctica el valor por dinero, tener en cuenta esto que yo les decía a ustedes del enfoque del ciclo de vida y otros principios vinculados a las contrataciones que terminan impactando en la compra sostenible, que es la ética y la integridad, porque la anticorrupción es justamente la aplicación concreta de un criterio social a la compra pública. Como así también la integridad. ¿Cuáles son los beneficios de comprar de esta manera? Cambiar ese chip que tenemos solo de analizar el criterio económico. Obviamente que desde el punto de vista económico, yo les decía, con ese porcentaje de compra pública en mi PBI, yo puedo traccionar y cambiar el mercado. Entonces fomento la innovación, fomento la competencia en proveedores, fomento que aparezcan nuevos proveedores, nuevas pymes. ¿Qué es lo que necesitamos como municipio, como país, como provincia? Desde el punto de vista ambiental, yo le decía, bueno, empezamos a pensar y promover que los proveedores mejoren en su circuito productivo y generen menos gases de efecto invernadero, lo que contribuye a la disminución del cambio climático local, provincial, municipal. Yo le decía, veamos si tienen componentes tóxicos. Bueno, entonces logro una disminución de los químicos utilizados, ya sea en el proceso productivo que contiene ese producto. Y como yo les hablé hace un ratito de la economía circular, logro un análisis de la eficiencia del consumo de recursos naturales, como en el caso de la madera de la silla, si era estético o era indispensable. Del punto de vista social, ¿se acuerdan que yo les decía? Se piensa en cuestiones de inclusión, eso tiene que ver con que fomenta la participación de las minorías, de mujeres, de adultos mayores, de poblaciones vulnerables. Ya vamos a ver algunos ejemplos, de hecho, de Argentina. No hace falta cruzar, digamos, las fronteras para encontrar ejemplos de compras sostenibles en nuestro país. Y de las economías locales, porque también justamente uno lo que busca es fomentar la mano de obra local, que allá vamos a ver ejemplos. Y desde el punto de vista financiero, si uno empieza a hacer un análisis de los costos a mediano y largo plazo, logro reducir los costos a futuro. Y también eso tiene relación con lograr una mayor eficiencia de los recursos naturales, como habíamos dicho recién. Si no los convencí para hacer compras sostenibles con todos estos beneficios que les dije, lamentablemente porque estamos frente a un montón de barreras. Esas barreras
Algunas pueden ser políticas, de mercado, legales, económicas. Barreras políticas, porque a lo mejor en donde yo estoy, en mi empresa, en mi municipio, mi intendente, mi consejo deliberante, mi presidente, mi gerente, no considera que no considera que sea relevante analizar los criterios ambientales y sociales y solo se guíe por el económico. Puedo tener barreras de mercado en el sentido de yo quiero comprar algo y el mercado no me brinda una oferta más sostenible de lo que yo quiero comprar. Barreras legales, ¿por qué? Porque no tengo una normativa en mi empresa o en mi municipio, no tengo una ordenanza que promueva y me permita analizar más allá del precio otras variables. Y barreras económicas porque si yo hago un análisis a corto plazo, ese bien sostenible es más caro. Entonces, ¿cómo puedo superar yo estas barreras para llevar a la práctica las compras sostenibles? Bueno, desde el punto de vista político, lo ideal sería que venga el intendente, que venga el presidente de la compañía y me diga, yo quiero que veamos nuestra cadena de suministro, que veamos nuestros proveedores, bueno, liderar con el ejemplo. Para eso se requiere capacitación. Lo que está haciendo hoy el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Chaco, es muy importante porque está capacitando a ustedes para que ustedes que de acá se lleven el tema a sus propios trabajos. Uno no puede querer hacer compras sostenibles de la noche a la mañana sobre todos los bienes, todos los servicios, todo lo que compran. Por eso hay que empezar a priorizar. Para priorizar sobre qué bienes trabajar, qué servicios o qué obra, ustedes son los que conocen los presupuestos de su empresa, de su municipio, tienen que ver, bueno, sobre los cuales se va la mayor carta de presupuesto, sobre los cuales tienen mayor impacto ambiental o social, o cuáles son los que yo más compro, y establecer una serie de pilotos, pasos, y decir, bueno, primero voy a empezar con este bien, después con este, y sobre este bien voy a aplicar este criterio, no este, porque veo que en el mercado hay mayor oferta de esto, etcétera, etcétera. Tengo que conocer mi mercado. Hay veces que uno en su mercado tiene ofertas más sostenibles, pero como yo en realidad no conozco a mis proveedores, ¿qué datos tengo yo en un registro de proveedores? Nombre, apellido de las autoridades, quit, domicilio, productos que ofrece, pero yo no tengo ningún espacio en el registro de proveedores, que esta es una gran, ahora justamente la Organización de Estados Americanos está llevando adelante un proceso para todos los países de América Latina, Argentina es parte, acerca de cómo deberían modificarse los registros de proveedores para crear un espacio específico que permite incluir criterios ambientales y sociales en nuestros proveedores y de esa manera como precalificarlos para que solamente en el registro de proveedores quede canalizada toda la información y no tenga el proveedor que cada vez que se hace una contratación, porque esto es un desgaste, tenga que presentar documentación acreditando que son sostenibles. A nivel nacional y también provincial, para luchar contra la barrera del precio por la ley de la oferta y la demanda, se hacen los mecanismos de compra consolidada o acuerdo marco. La compra consolidada es cuando dos o más organismos, digamos, se unen para comprar mayor cantidad y hacer luchar contra la barrera del precio. Lo que yo les comenté, por ejemplo, lo de la RAM-CC, ellos llevaron adelante una experiencia muy interesante, querían comprar lámparas de bajo consumo y se unieron, no sé, eran como 15 municipios, conformaron un fideicomiso y fueron a negociar con Philips para la compra de estas lámparas de bajo consumo y lograron que Philips le vendiera lámparas de bajo consumo a un precio inferior a lo que hubiesen pagado si era una lámpara halógena. Entonces imagínense el impacto que tiene la unión, de ahí la importancia en conformar alianzas para el cumplimiento de los objetivos, como dice el ODS número 17 de conformar alianzas. ¿Qué son los acuerdos marco? Por ejemplo, la Oficina Nacional de Contrataciones, esto es del nivel nacional, nivel provincial, permite ir a comprar para todos los ministerios y de nuevo, repetimos, al comprar por mayor cantidad se logran mejores precios. Entonces, de esa manera derribo esa barrera económica que no siempre es verdad en la práctica, pero yo pienso que es así. Por ejemplo, entonces, analizando cuándo hay una compra sostenible, cuando yo hice un análisis, o en mi análisis yo tengo en cuenta el criterio social, como les decía usted, el criterio social tiene que ver con la inclusión. ¿La inclusión de quiénes? De, por ejemplo, de mujeres, de hombres y mujeres, de personas con discapacidad, de adultos mayores. Y eso también tiene que ver con la composición de la sociedad. Por ejemplo, en Uruguay, lo que han hecho en materia de inclusión como criterio social, ellos tienen una ley que se llama Ley de los Liberados, en donde sí o sí las empresas en materia de obra pública tienen que contratar una determinada cantidad de personas que han sido liberadas de sus procesos penales, o sea, que han cumplido una condena firme, como forma para digamos, la verdadera reinserción a la sociedad se logra a través del trabajo. Entonces me parece una gran iniciativa la de Uruguay de obligar, digamos, a las empresas
que quieren ser proveedoras del Estado contratan una determinada cantidad de liberados para su obra pública. Otro ejemplo muy interesante, por ejemplo, Brasil, en materia de obra pública, tiene una ley nacional que obliga que atento que su composición, digamos, de la sociedad, de acuerdo a los censos y demás, tiene una gran proporción de población aborigen, un determinado porcentaje de la mano de obra del contratista debe ser mano de obra que provenga de las comunidades originarias del lugar. Eso también habla de los diferentes criterios sociales, por ejemplo. Ahora se está haciendo el Ministerio de Obras Públicas de Nación en Argentina se está llevando adelante una obra pública en el río Bermejo, y como hay una gran comunidad aborigen ahí, se estableció, esto es un pliego de Fomplata, un determinado porcentaje de mano de obra, justamente de mano de obra de la población de ese lugar. Por otro lado, algunos autores distinguen el criterio social del criterio ético. El criterio ético es aquel que busca, por ejemplo, evitar el trabajo esclavo, el trabajo infantil. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo hago eso? ¿Tengo que hacer una inspección, ir al lugar y ver si hay trabajo esclavo o trabajo infantil en ese lugar? No, es mucho más simple que eso. Pueden hacer la inspección si quieren, pero, por ejemplo, a nivel nacional, el Ministerio de Trabajo de la Nación lleva hace muchos años una iniciativa que es el registro de empleadores con sanciones laborales, que se llama REPSAL, ¿sí?, por sus siglas, en donde en este registro, que es de acceso libre y gratuito, con lo cual cualquiera de ustedes, simplemente con el quit del proveedor, pueden, métanse al REPSAL, se meten al REPSAL, ponen el número del proveedor y les sale de manera automática, sin nada más que poner el número del proveedor, número de quit, les sale si ese proveedor tiene sanciones laborales, les dice que sí, que no, y ese registro no solamente recoge si tiene condenas firmes por trabajo esclavo, trabajo infantil, sino también por empresas que no tienen los aportes previsionales al día de sus trabajadores. Me parece que eso es un punto, que es una herramienta que se puede utilizar, es gratis para los municipios, gratis para las empresas, la tenemos disponible y a veces no la usamos. ¿Qué es analizar los criterios ambientales? Eso que yo le decía, el REPSAL, eso se llama mecanismo de verificación, cómo yo controlo que el requisito se cumple en la práctica. Del punto de vista ambiental, uno puede controlar el cumplimiento de requisitos mediante un registro como el REPSAL, pero es el caso social, también a través de, por ejemplo, de ecoetiquetas. Hay un montón de ecoetiquetas que a mí me pueden servir para ver si, por ejemplo, ahí tienen una que habla de si, por ejemplo, si el papel, para el proceso productivo del papel se ha utilizado cloro elemental o total para su blanqueo, y ahí tienen los libres de cloro, porque se acuerdan que dentro de los beneficios dijimos que lo que busca la compra pública es disminuir la utilización de químicos. Bueno, ese es un ejemplo concreto. Y por último, también tenemos que analizar el criterio económico, porque las tres patas que yo le decía de desarrollo sostenible es lo social, lo ambiental y lo económico. Ahí es cuando podemos decir que de verdad, en la práctica, tenemos una compra sostenible. A lo mejor muchos de ustedes habrán a lo mejor realizado alguna vez alguna compra en donde sea sostenible y no hayan sabido que, a veces digo, es ponerle nombre a las cosas que hacemos y hayan analizado estas cuestiones. Ahora vamos a hacer una serie de ejemplos de cuáles podrían ser estas compras. Está disponible para que lo puedan ver también de manera gratuita, abierta, etcétera, etcétera. No tienen que crearse ni siquiera un usuario. El Manual de Compras Públicas Sostenibles de Argentina, desde 2017, que esto fue realizado en base a una iniciativa con financiamiento del PNUMA, que es la Agencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entre la Oficina Nacional de Contrataciones, que es donde yo trabajo justamente, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación hicieron esta iniciativa y se sacó este manual. Este manual, lo que usted está viendo en pantalla, es un esquema que surge del manual. Les recomiendo, si quieren profundizar este tema, que vean este manual. Y la Oficina Nacional de Contrataciones también, aparte de este manual, ha sacado 11 fichas. De hecho, ahora esperemos que a finales de septiembre se publique en el nuevo Manual de Compras Públicas Sostenibles en el que estamos trabajando junto a diferentes ministerios. Asimismo, les cuento que hace un mes atrás, la Oficina Nacional de Contrataciones sacó 11 fichas de recomendación de criterios ambientales y sociales de determinados bienes y servicios que fueron priorizados por Argentina y que vienen a actualizar las fichas que Argentina tenía en el 2019, que no se habían actualizado hasta la fecha, y hace un mes atrás las actualizamos. Pueden ver en la página de la Oficina Nacional de Contratación, en la WC,
pueden ver las nuevas fichas. Hay fichas, por ejemplo, para la compra de guantes, para la compra de preservativos, para la compra de o contratación de servicio de catering, para la compra de papel, para la compra de muebles, para la compra de electrodomésticos. Bueno, van a ver un montón de fichas y lo interesante de estas fichas, que después en alguna filmina creo que les pongo alguna, es que dice, ¿cuál sería el impacto ambiental de no cumplir con los criterios ambientales establecidos en la ficha? Y dice, ¿cómo tendrías vos que redactar esa cláusula, ese pliego? ¿Y qué mecanismo de verificación tendrías que utilizar para controlar que ese proveedor cumple con ese criterio? Por ejemplo, la etiqueta ISO 14001, la etiqueta de cloro elemental, o por ejemplo el tema del Repsal, bueno, y te va diciendo qué mecanismo deberías utilizar. Como ven, hay un montón de herramientas disponibles para que ustedes lleven esta tarea, digamos, a la práctica. Ustedes, cuando quieran empezar a implementar algún piloto, tienen por un lado que elegir sobre qué bien servicio. Una obra es más difícil de empezar cuando uno está en una etapa de madurez temprana en el desarrollo de una política de implementación de compras sostenibles, pero bueno, si lo quieren hacer con obras, se puede hacer. Un bien o servicio de una obra. Sobre ese bien, servicio de una obra, ¿qué criterios quiero aplicar? ¿Criterios ambientales, sociales? ¿Qué tipo de criterios económicos? Bueno, y después pensar también, todo tiene que quedar aclarado en el pliego. ¿Qué mecanismo de verificación? Si va a ser un registro, si va a ser una etiqueta, si va a ser una declaración jurada, ¿qué van a usar ustedes para controlar esto en la práctica? Me gustaría, no sé si alguno se anima a hablar y contar, por ejemplo, si ha utilizado algún mecanismo de verificación para chequear algún criterio o no. ¿Están ahí? Por lo Sí, menos sí, estamos estamos presentes. bien. Me quedo tranquila que están ahí. Bueno, los animo a que se animen a hablar, los que puedan. Bueno, entonces los criterios de sostenibilidad, qué es lo que buscan? Son requisitos o recomendaciones que lo que buscan es minimizar, eliminar o mitigar impactos negativos, ya sean ambientales, sociales o económicos, promoviendo también los impactos positivos en un bien, un servicio o una obra. Si ustedes me preguntan algunos ejemplos de los ambientales, ahí, por ejemplo, algunos que tengan que ver con el diseño sostenible o con las prácticas de manufactura o producción, o con, por ejemplo, ahí les puse una etiqueta que es obligatoria y todos deberían controlar al momento de comprar electrodomésticos, que es la etiqueta de eficiencia energética, que en Argentina a nivel normativo está establecida como obligatoria y de hecho se ha profundizado en la misma porque antes teníamos de la A y la G y ahora, atento a la evolución de la tecnología, tenemos la A más, dependiendo qué. Por ejemplo, si estamos comprando una silla, esa silla venía de la tala de bosques ilegales o, que ese es un tema, digamos, problemático, o era de un bosque justamente plantado para ser cortado. De ahí es que aparezcan etiquetas como FSDC, que hablan sobre madera de certificada, o por ejemplo productos yungas, que significa que se hace no con madera, sino con fibras alternativas, por ejemplo, de caña de azúcar, etcétera, etcétera. De hecho, por ejemplo, al respecto, hay una iniciativa muy interesante de Belgrano Cargas y Logística, que es una empresa que bueno, ahí ustedes en Chaco, de hecho, tienen en Barranqueras, por ejemplo, una sede de Belgrano Cargas y Logística, en donde es una empresa que es una empresa estatal, es una SA estatal, en donde se encarga de transporte de cargas vía tren de Argentina. Y lo interesante es que el año pasado salió un concurso de proyectos integrales, que vendría a ser como una licitación internacional, porque Argentina no sabía si iba a encontrar proveedores que proveyeran durmientes, pero no durmientes de quebracho colorado como estamos acostumbrados a ver en nuestras vías, sino durmientes de plástico reciclado, ¿sí? Ya un montón de países de Europa, México, Estados Unidos, Canadá, tienen ya durmientes de plástico reciclado y de esta manera, por un lado, se evita la tala de quebracho colorado, que es un árbol que está en extinción, tarda 90 años en crecer como se requeriría que crezca para poder hacer los durmientes. Entonces se presta esto también a la tala ilegal, a la extinción de este recurso. Y por otro lado, pensemos en la cantidad de plásticos que terminan en los basurales o rellenos sanitarios o en los ríos, etcétera, etcétera, de nuestro país.
Entonces, ¿qué hizo el Belgrano Cargas y Logística? Sacó este concurso de proyectos integrales y dijo, bueno, vamos a hacer durmientes de plástico reciclado. Se juntó con el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y con el IRAM, que es como el ISO, pero a nivel nacional, y crearon una norma técnica diciendo, bueno, un durmiente de plástico reciclado para cumplir con la misma duración, soportar el mismo peso que un durmiente de madera, tiene que cumplir tales requisitos técnicos. Y bueno, se hizo este concurso de proyectos integrales, hubo ofertas internacionales, se presentaron ofertas nacionales y terminó ganando una empresa cordobesa familiar, en donde no solamente pensemos en este concurso de proyectos integrales, se logró crear una oferta. Esta empresa nunca había producido durmientes de plástico reciclado. Entonces, eso que yo le decía, entre los beneficios, se promovió la innovación, se promovió la creación de una nueva pyme. Y no solamente desde el punto de vista ambiental, porque con esto se evitó la tala de un montón de árboles, entonces se evitó la generación de gases de efecto invernadero y demás cuestiones ambientales, sino que también se le dio un adecuado destino final a los plásticos que estarían tirados por ahí. Y no solamente esto, aparte de estos criterios ambientales, también se permitió cumplir criterios sociales porque hizo esta empresa cordobesa, ¿no? Como no tenía toda la mano de obra necesaria, contrató un montón de recicladores urbanos o recuperadores urbanos de plásticos, los puso en blanco para trabajar para justamente conseguir, digamos, los insumos para el proceso productivo de los durmientes plásticos. Fíjense cómo con esta pequeña decisión, y hoy por hoy la empresa, Frola se llama la empresa cordobesa, después si quieren googleen el caso, que es re interesante, ahora contó que no solamente está haciendo 100.000 durmientes para Argentina, sino que empezó a exportar. Miren cómo cambió la realidad para una empresa en nuestro país a partir de una contratación pública. Yo quiero que pensemos en el impacto de esto, que no es un ejemplo sacado ni que yo les vengo a traer de Europa, sino es un ejemplo de Argentina. Me parece que es un caso por demás interesante. Hay que animarse a comprar de manera diferente. No es fácil porque después me dicen, ay, no, que me escrachan en los medios, que en las compras COVID me decían, ¿por qué adjudicaste a tal o a cual? Y yo me parece que es importante empezar a pensar en los, yo les dije, principio de necesidad justificada, tiene que haber un informe técnico que justifique la medida, justifique los criterios, y cuando ustedes evalúen, en el comité evaluador de ofertas diga, bueno, adjudica tal y tal, porque que era más barato, tenía una deuda en el Repsal por trabajo de esclavo. ¿Qué sociedad o qué medio de prensa van a criticar a ustedes porque no adjudicaron al más barato porque tenía trabajo esclavo? Uno tiene que aclarar y saber transmitir los datos, y también ahí la prensa debería estar capacitada porque un dato, digamos, frío, como puede ser un precio, tiene que ser complementado con otros datos y decir, bueno, adjudiqué a este por esto, por esto, por esto, ¿sí? Me parece que lo que nos falta un poco es saber justificar y a la prensa saber leer lo que uno ha justificado. Pero si uno no lo justifica, ¿de dónde la prensa va a sacar el por qué no adjudicaron y los escrachan en los medios de por qué adjudicaste a tal o a cual? Que a veces ese es el temor del comprador público o del comprador privado. Bueno, criterios sociales. Así como hay criterios ambientales, hay criterios sociales que lo que buscan es reducir las brechas y las desigualdades. Ya vamos a ver después un montón de mecanismos de verificación para ver el cumplimiento de todos estos criterios, digamos, sociales. Criterios económicos tienen que ver con un análisis justamente de los costos, y esto está muy asociado a la teoría del iceberg. La teoría del iceberg es aquella que nos dice que arriba del agua está el análisis de los costos visibles, que generalmente es donde nosotros nos quedamos, es un análisis muy corto de nuestra parte, que son los costos a corto plazo, pero no hacemos un análisis a largo plazo ni a mediano plazo de esos costos que están abajo del agua, por los cuales se hundió el Titanic, que son los costos ocultos. Fíjense que en los costos visibles está solo el precio, digamos, de la compra. En cambio, en los costos ocultos tenemos el costo de instalación, el costo de entrenamiento, de capacitación, el costo de la gestión de la vida útil, los gastos, digamos, de los servicios de mantenimiento, los gastos de energía. Si yo compré, por ejemplo, un producto con eficiencia energética C, porque vi que era un poquito más caro que el de la eficiencia energética A, seguramente que en los 2 primeros meses, con lo que sale la energía, ustedes les hubiera convenido comprar y en el corto plazo hubieran terminado ahorrando plata por comprarse el producto con eficiencia energética A en vez del C que se terminó comprando. Pero es que a veces no hacemos esos análisis en base a la eficiencia energética, en base al costo de la energía eléctrica, de kilowatts, etcétera, etcétera. Me parece que nos falta saber cómo debemos analizar. Y ustedes ven acá, por ejemplo,
En este caso, que ven ahí en pantalla, para la compra o el alquiler de una maquinaria, fíjense los costos asociados que no le ponemos precio. Capacitación, mantenimiento, combustible. ¿Esta máquina es nacional o viene de la exportación? Por lo tanto, los repuestos, ¿son de afuera o son de acá? Uy, no se consigue este repuesto. ¿Cuántas veces nos pasa? Bueno, y tengo que dejar la máquina tirada ahí 2 meses porque no consigo el repuesto, ¿sí? Entonces son factores que hay que analizar y tener en cuenta. Yo hace un rato le dije, no solamente tenemos que determinar en el bien y servicio el criterio a aplicar, sino qué mecanismo de verificación vamos a utilizar. El mecanismo de verificación por excelencia, pero uno de los más endebles que hay, porque se da la posibilidad de que el proveedor me mienta y que yo después no le aplique sanciones porque me haya mentido, peor aún, que es la declaración jurada. ¿Cómo yo con la declaración jurada me aseguro? Salvo que yo lo establecí en el pliego una determinada sanción asignada a esa declaración jurada, no tienen. Por eso generalmente es el mecanismo, uno empieza generalmente una declaración jurada, pero tiene que complementarla con otros elementos que tienen a reforzar lo que dice una declaración jurada. Por ejemplo, si yo contrato un servicio de limpieza y quiero que los productos de limpieza no estén prohibidos por ANMAT, ¿sí? Porque tengan una sustancia tóxica para los trabajadores, quienes después manipulen también el lugar. Tengo que ver la ficha técnica, qué producto tiene. Mucho lo que están utilizando, esto tiene que ver con lo que comenzamos hablando, yo les dije, las normas que regula la Unión Europea, por ejemplo, de los reportes de sostenibilidad. Yo me fijo en los reportes de sostenibilidad de la empresa, a lo mejor ni los tengo, ni sabía que la empresa tenía un reporte de sostenibilidad. Factor, analizar. Yo le decía, bueno, hagan una visita, piden una muestra para ver una muestra de tela, por ejemplo, estoy contratando uniforme, etcétera, etcétera. Las etiquetas son un mecanismo de verificación. El tema de las etiquetas es que muchas etiquetas son privadas y, por ejemplo, tienen un determinado costo y una pyme no le alcanza para tener una etiqueta. Entonces, por eso, por ejemplo, la Oficina Nacional de Contratación dice que uno puede tener etiqueta o algo equivalente que acredite que cumple con todos los requisitos que tendría si tuviera la etiqueta. Y por otro lado, tenemos estos registros o bases de datos que como RedSal, que yo les comentaba recién en el Ministerio de Trabajo, es gratuito. Ahora también les voy a comentar otros mecanismos de verificación que también son gratuitos, con lo cual ustedes en su trabajo los pueden utilizar y les sirven a ustedes para chequear ese requisito. Hablando de requisitos, hace un ratito yo les mencionaba a ustedes que este año llevamos adelante este proceso y actualizamos las 11 fichas de recomendación en donde la administración pública te escribe, como van a ver ahí en esta ficha técnica, qué criterio y cómo se controla el cumplimiento de ese criterio. Elegí, por ejemplo, la de papel, que es un bien necesario para el sector público, el sector privado, y fíjense ustedes ahí, se tiene en cuenta si la fibra, digamos, de la madera es virgen o no es virgen en base al certificado que veíamos antes. El tema del gramaje, si es un papel que tiene un mayor gramaje, significa que fui menos eficiente en la producción, digamos, de ese papel y utilicé más madera. Entonces yo lo que tengo que tratar de buscar es un papel que tenga menos gramaje, o sea, menos peso. Así utilizo menos madera siempre y cuando ese papel pueda ser aceptado por la impresora que yo tengo. Tendrían que pedir un papel que no sea blanqueado para que no se utilice cloro. Por ejemplo, hay muchas empresas que hoy por hoy están haciendo, digamos, lo que se llama huella de carbono verificable. Entonces ustedes pueden ver si esa empresa ha hecho eso. Por ejemplo, el tema del embalaje, el papel, cómo viene en un envase plástico, de papel reciclado, etcétera. ¿Qué criterios sociales yo puedo también controlar? Todo esto fueron ambientales, lo que estoy mencionando. ¿Tiene la empresa una política, por ejemplo, de género? Y bueno, y ahí nosotros pusimos, por ejemplo, que pueden controlar eso mediante un mecanismo de verificación también gratuito que llevó adelante el año pasado la Oficina Anticorrupción, que se llama RITE, que es el Registro de Integridad y Transparencia Empresarial, en donde las empresas de manera gratuita, en la actualidad hay más de 200 empresas públicas y privadas que se han adherido al RITE, y el RITE, por un lado, tiene un módulo que es de transparencia, en donde habla si la empresa tiene una política de integridad que cumple con determinadas cuestiones, pero hay un módulo específico a que habla si la empresa tiene una política de género y justamente la OA controla esa cuestión. Y no solamente eso, sino, por ejemplo, a nivel nacional, el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad creó un sello en donde controla y le da a las empresas de manera gratuita un sello que se llama sello igualar si la empresa tiene políticas de género y las lleva adelante, no como pinkwashing, que significa digo que soy inclusivo cuando en la práctica no lo soy.
Y también, por ejemplo, la ONU Mujeres tiene una autoevaluación para empresa en donde es una serie la empresa se mete, crea un usuario, contesta preguntas, sube documentación y en base a eso ONU Mujeres le da un puntaje acerca de si tiene, digamos, si es inclusivo desde el punto de vista de género o no. Del punto de vista social, para saber esto si hay trabajo esclavo, trabajo infantil, aportes, está lo de RITE que les mencionaba antes y lo del Repsal que les mencioné también hace un ratito. Fíjense esta ficha, me parece que les pueden servir. Acá tienen otra ficha, por ejemplo, de servicio de limpieza. Elegí 2 de las más utilizadas que tienen a su disposición. Hace un ratito, bueno, ahí tienen lo del RITE, lo del Repsal, lo de ONU Mujeres. Les quiero contar de una herramienta internacional que de hecho en Argentina se está utilizando un montón porque es gratuita y abierta. El BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, financió para la Organización de Estados Americanos esta herramienta que ven ustedes ahí en pantalla que se llama HAPS, que las siglas significan herramienta de autoevaluación de proveedores sostenibles, en donde ustedes simplemente se tienen que hacer un usuario o como proveedor o un usuario como entidad pública. Significa que ustedes son de un estado provincial, municipal o nacional. Yo me hice, por ejemplo, mi propio usuario. ¿Y qué me sale ahí? Por ejemplo, yo me hice un usuario de Argentina. Me sale todas las empresas argentinas que se adhirieron a HAPS y me dice qué puntaje recibieron y qué práctica de sostenibilidad ambiental y social o económica tienen. Me sale todos los datos de la empresa. Esta es una empresa que, esto por un lado, es un registro que le sirve gratis a la empresa, no tiene que contratar a una consultora para que se reconvertirse y para el Estado le sirve para hacer un estudio de mercado acerca de cómo están mis proveedores. Nosotros, por ejemplo, colocamos, que ahora yo les comenté que estábamos actualizando nuestro manual de compra pública sostenible y utilizamos a HAPS como un mecanismo de verificación gratuito, porque hay veces que ustedes me dicen, bueno, estoy en un municipio muy chiquito, acá yo no tengo un especialista que pueda controlar las ofertas, pero si yo tengo una herramienta internacional que me hace el estudio solo y gratis, no hay mucho que pensar en esta cuestión, ¿no? Ahora bien, dudas, preguntas, comentarios hasta acá. Sí, no, por lo menos díganme, o Bruno, léeme alguna respuesta. No, por ahora clarísimo, en los chats simplemente estaban respondiendo a la presencia, que estén atentos. Ahí pregunta María Elena, eh, ¿cómo se llama la última plataforma? HAPS. H-A-P-S. ¿Sí? Búsquenla, después si no, les pongo los links cuando en la parte final sea el momento de preguntas y respuestas, les pongo los links, ¿sí? Sí, perfecto, gracias. Ahí Adriana Moglia también comenta que está muy agradecida por la exposición y que sí, serían muy útiles los links y el material para poder continuar con la formación. De paso aprovecho para comentarte que Adriana Moglia es responsable de la Comisión de Responsabilidad Social Empresaria, una comisión interna, una de las comisiones internas que funciona en la órbita del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, de manera de que su participación es eh, más que útil porque, bueno, es comprometida con todo lo que tiene que ver con la formación y poder llevar adelante todas las herramientas de compra, de consumo y requerimientos sostenibles. Qué bueno, bueno, felicitaciones. Después les paso todos los links para que los puedan usar y aplicar. Y los invito a que sean los usuarios en Hubs, porque realmente es increíble. De hecho, por ejemplo, aprovecho y les cuento que la provincia de Córdoba está llevando adelante una iniciativa para, no digo obligar, pero sí recomendar muy fuertemente a todos sus proveedores que utilicen Hubs. La provincia de Mendoza está utilizando Hubs y ahora a nivel nacional los organismos nacionales también están empezando a utilizar hubs, con lo cual queda todo abierto para que Chaco aproveche y utilice hubs para sus proveedores y demás. Así que, bueno, nada, me parece una muy buena iniciativa y sobre todo, a veces el tema de los costos y esto, uy, no quiero certificar ISO 14000 porque tiene costo, me parece que está bueno porque ni siquiera tiene precio. Bueno, ustedes en pantalla, por ejemplo, van a ver ahí que una planilla de evaluación de ofertas de Chile,
en el caso de Chile, van a ver ahí, fíjense, en el caso de Chile, ellos evalúan el criterio ambiental, el social, el económico y también la innovación, le ponen un puntaje, en el pliego está definido también eso, esta cuestión, y hacen un informe de monitoreo y seguimiento de los criterios aplicados en los pliegos para después. En el manual de compras públicas sostenibles que ustedes habían, que yo les había comentado hace un rato, van a ver que hay diferentes grillas en donde se les recomienda a ustedes cómo podrían evaluar a sus proveedores. Fíjense, en esta grilla hay 3 ofertas, y evalúan el precio, la calidad, la idoneidad, el impacto ambiental, social, y con la suma de todo eso llegan a lo que se llama CTO o costo total de propiedad, en donde a eso, digamos, lo importante es que ustedes, como decía yo en el pliego, quede aclarado qué porcentaje del puntaje de una fórmula polinómica, por ejemplo, van a utilizar para evaluar cada una de estas variables. Ahí tienen otro de los cuadritos que también está en el manual, que ahora estamos actualizando. En este tienen que hacer un cuadrito por empresa, por oferta. En cambio, en el otro era uno solo para todas las ofertas. Bueno, una experiencia que me tocó participar en el año pasado, la Organización de los Americanos invitó a diferentes referentes de compras públicas sostenibles de América Latina y de manera colaborativa y gratuita preparamos esta norma, que es una directiva modelo de compras públicas sostenibles. Y el objetivo de esta norma es que aquellas jurisdicciones que no tengan una norma de compras públicas sostenibles la puedan aplicar y adaptar para su jurisdicción. Hay una parte que habla de los principios, otra parte que habla de los mecanismos de verificación, otra parte que habla de la evaluación de las ofertas y trae como adjunto, que creo que les puse más adelante la filmina, una planilla de evaluación, digamos, de ofertas parecida a la que veíamos antes. Una de las partes para mí más interesantes de esta norma es que también les recomienda indicadores de seguimiento de una política de compras sostenibles, que esto es una gran deuda que tenemos en América Latina. Esta, por ejemplo, es la planilla de evaluación de ofertas. Ustedes ven la planilla de evaluación de ofertas que está en el anexo de esta norma, van a ver que desglosa los criterios de calidad técnica, de criterios de sostenibilidad económica, pone todos los criterios de sostenibilidad económica, pone el mecanismo de verificación que ustedes van a utilizar, el puntaje que le van a asignar, después pone todos los de sostenibilidad ambiental, todos los de sostenibilidad social, los antecedentes del proveedor, etcétera, etcétera, y fíjense que analiza también los costos asociados, ¿sí? Y los costos externos que tienen que ver con los costos ocultos que hablábamos antes, que eso sería parte o aplicación práctica del principio de valor por dinero. Yo le decía hace un ratito que uno de los puntos que más me interesaba es que tienen establecido justamente una serie de indicadores. Si ustedes me dicen, ¿cómo estamos en Argentina? ¿Cuánto porcentaje de la compra pública nacional tiene criterios de sostenibilidad hoy? Yo le digo, no sé, no les puedo decir 0, porque como nosotros no relevamos esta información, no la sabemos. Entonces es un gran problema. ¿Tenemos compra sostenible en Argentina? ¿Sí o no? Y si yo no te puedo dar números, no te puedo decir si tenemos o no. Entonces, por eso es que nuestros sistemas de compras, se recomienda que uno empiece a pensar en la compra electrónica, ¿no? Justo el otro día estuve con el gobierno de Tucumán hablando de compra electrónica, porque ahora están empezando a implementar en Tucumán. Y les recomendaba, y justamente le hablaba con Tucumán de la necesidad que en su sistema de compras electrónicas empiecen a meter indicadores para seguir una política de compras sostenibles. ¿Qué podrías vos evaluar en tu sistema, digamos, en tu sistema de compras? Bueno, por ejemplo, cantidad de procesos al año que incluyen criterios ambientales, sociales y económicos. Cantidad de contratos adjudicados, monto de esos contratos. Cantidad de contratos adjudicados a pymes, por ejemplo. Monto total, digamos, de empresas pymes, total de empresas calificadas con IPYME en el registro de proveedores, número de contratos adjudicados a proveedores sostenibles, monto. Bueno, y hay algunos que ahora empiezan también a evaluar, por ejemplo, cantidad de empresas al registro de proveedores que son de propiedad de mujeres, etcétera, etcétera. Por eso me parece que tener estos datos, me parece que es algo que en lo que tenemos que seguir trabajando. Normativa. Bueno, vamos a ver algunos pequeños ejemplos. Disculpen un segundo. Van a ver acá a nivel nacional, les hice un pequeño, digamos, relevamiento de lo que hay a nivel nacional, después van a ver a nivel provincial y después a nivel municipal.
De criterios sociales, nosotros tenemos, digamos, la normativa nacional, un montón de tratados de la OIT, ratificados, etcétera, etcétera, que prohíben el trabajo esclavo, el trabajo infantil, el trabajo de adolescentes, normativa, digamos, que obliga la contratación de los proveedores que cumplan con la cuota del 4% de personal con discapacidad, que otorgan, por ejemplo, preferencia para la adjudicación de las pymes, para los contratos de suministro, por ejemplo, o sea, de alimentos de determinados sectores, bueno, para contratar, por ejemplo, empresas de agricultura familiar, que están en el registro de agricultura familiar, que se otorga puntaje, digamos, diferencial para el compra argentino, bueno, el compra chaqueño, etcétera, etcétera, ya vamos a ver ejemplos. Bueno, lo del REPSAL, lo del trabajo, digamos, registrado. Después, por ejemplo, hay una norma muy interesante, como ven ahí, de que se llama compromiso social compartido. El compromiso social compartido es una norma que vio la luz, que fue elaborada por el Ministerio de Trabajo, es un programa más que una norma, en donde acá, junto con lo que es el INTI, hicieron esta norma, que ahora creo que si les pongo unos links más van a ver ahí el dibujito, ahí está, ahí tienen el dibujito, en donde se ve a todas las empresas, digamos, que producen indumentaria, textiles, porque lamentablemente eso es un lugar de mucho trabajo esclavo, de muchas sustancias tóxicas y demás, en donde ellos realizan, por decirles, una inspección sorpresa a esa empresa textil y ven si tiene trabajo esclavo, en su caso la clausuran, y si no, si cumple con eso y otras cuestiones, también ambientales, aunque son mínimas, el enfoque es más bien social para evitar el trabajo esclavo, el trabajo infantil, les otorgan de manera gratuita este sello que ustedes ven ahí, y sí o sí todos los uniformes que se compran, por ejemplo, para los médicos, los hospitales públicos, para los policías, para gendarmería, prefectura, etcétera, etcétera, tienen que tener el sello, está exigido en los pliegos de CSC, que se llama Compromiso Social Compartido. El año pasado salió una normativa en donde, en caso de empate, aunque para mí se quedó corta, porque ¿cuántos empates ustedes han visto en una contratación? Yo, en todos mis años de contratación pública, nunca he visto un empate. Pero bueno, más allá de ese comentario que para mí es muy tímido, establecer facturas de desempate de proveedores, hay una norma que se creó justamente que dicen, bueno, en caso de empate se preferirá aquella empresa que dentro de su plantilla de empleados tenga personas travestis, transexuales y transgéneros. Bueno, en criterios ambientales, es muy poca la normativa que hay a nivel nacional que obligue a la contratación teniendo en cuenta criterios ambientales. Yo creo que esto pasa, y esto es una realidad no solo en Argentina, sino en América Latina, en donde van a ver ustedes que como acá tenemos más derechos sociales, no hemos puesto más el acento en la evaluación de criterios sociales. En cambio, por ejemplo, en Europa, que tienen más presupuesto y que no tienen las brechas sociales que tenemos nosotros en América Latina, ellos les ponen más acento en el análisis de los criterios ambientales al momento de la contratación. Bueno, el fundamento principal obviamente de la Constitución Nacional, de las leyes de presupuestos mínimos, etcétera, etcétera. De hecho, este año salió un decreto nacional que toma como política prioritaria el análisis, el manejo y gestión sostenible de los recursos, y dentro de los temas prioritarios se estableció la compra pública como un lugar donde debíamos implementar estos criterios, digamos, ambientales y sociales. Se establecieron índices de seguimiento de esta política, me parece interesante, ahí tienen, por ejemplo, un análisis, de hecho, me tocó desde la Oficina Nacional de Contrataciones participar en estos lineamientos que los publicó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Lo importante es que establecieron indicadores a corto plazo y a mediano plazo, similares a los que hemos visto hace un ratito en la directiva modelo que les comenté. Fíjense que este año salió la Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles de Argentina, y dentro de los puntos establecidos como incentivos para promover las finanzas sostenibles, habla de ver el rol o el papel de la compra pública sostenible para promover las finanzas. Me parece que este es un punto trascendental porque, por ejemplo, yo les comentaba hace un rato, por ejemplo, las obras financiadas por el BID, etcétera, etcétera, estas cuestiones. Bueno, les fui poniendo ahí un pequeño análisis de toda la normativa nacional que exigen el cumplimiento por parte de los proveedores de criterios ambientales y sociales. Van a ver este punto, me parece interesante también analizarlo. No sé si conocían, si ustedes ahí en el Chaco tienen ejemplos de este tipo.
¿Tienen, Bruno, algunos ejemplos así de normativa provincial? Sí, sí, tenemos lineamientos generales perdón, me quedé mirando lo de agricultura familiar, que también tenemos dependencia relacionada con la agricultura familiar que tiene, bueno, altos estándares respecto a todo lo que tiene que ver con el consumo, la producción y el consumo circular. Ah, mira qué bueno, después te la voy a pedir, Bruno. Así. Perfecto, sí, sí. Fíjense que acá esto para mí se quedó corto porque solamente estableció lo de la agricultura familiar para la compra, digamos, de suministros de determinados lugares o dependencias del Estado Nacional. Me parece como que podría haberse incluido otros compran alimentos que no necesariamente son algunos de los mencionados y a veces es más restrictivo. Bueno, acá están las preferencias o los puntajes adicionales que se le asignan a las empresas que ofrecen ofertas de origen nacional, control internacional, el tema de las pymes. Fíjense que hay un certificado que se imprime de manera automática, cumpliendo una serie de requisitos, por ejemplo, su empresa, qué cantidad de empleados tiene, cuál es la superficie. Con todos esos requisitos, sale cuánto es lo que factura, sale si es una pyme o no, que esto es gratuito, y teniendo este certificado y presentando los expedientes, se puede asignar un puntaje diferencial para la evaluación de las ofertas. En Argentina no tenemos un régimen de preferencia para, como sí tienen, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un régimen de preferencia a favor de empresas constituidas mayoritariamente por mujeres. Hay un proyecto de ley en el Congreso de la Nación que si no es tratado hasta diciembre de este año, por ejemplo, pierde estado parlamentario, en donde se le asigna, ven ahí ustedes en pantalla, a las empresas constituidas mayoritariamente por mujeres, o sea, 50% más uno, un margen adicional del 3%. No creo que se trata de este año, pero bueno, más allá de eso, me parece que es un antecedente normativo importante. Las cooperativas tienen los mismos regímenes de preferencia que, por ejemplo, una pyme. También me parece que esto es importante destacar porque recordemos la cantidad de empresas pymes o de cooperativas que tenemos en Argentina. Acá está lo de la ley que en caso de empate promueve la selección de la empresa con participación de travestis, transexuales y transgéneros. El tema que ustedes me dirán, ¿es fácil comprobar si un empleado de un proveedor tiene discapacidad o no? Porque hay un registro de personas con discapacidad y a las personas con discapacidad se le entrega un CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, que lo otorgan DIS, pero no sucede lo mismo con una persona travesti, transexual y transgénero. Es por eso que a nivel nacional se creó un registro en donde, que es un registro, digamos, secreto y voluntario, en donde las personas de este, digamos, colectivo se pueden anotar y después el Estado lo puede utilizar a ese registro solo para verificar los casos de empate si hay alguno de los trabajadores. El año pasado, el Ministerio de Obras Públicas, la Nación, preparó los primeros pliegos de obra pública nacional con criterios de género. ¿Qué significa con criterios de género? No solamente se enfocó en ver el tema del lenguaje, los talles, los baños en obra pública, porque recordemos que a nivel nacional solo el 4% del personal de la obra son mujeres. Fíjense, la gran brecha, digamos, de género que hay en materia de obra pública. Y también, por ejemplo, hoy por hoy se empezaron a establecer y obligar a las empresas a presentar, por ejemplo, un desagregado de los empleados de la obra para identificar hombres y mujeres y las funciones, digamos, que cumplen, porque se empezaron a establecer algunos porcentajes. Ahí están, por ejemplo, los anexos del pliego y demás. Se establecieron a exigir, digamos, determinados porcentajes de mujeres en obra pública. Ahí les puse algunos ejemplos, digamos, ahí está el desagregado que les decía a ustedes, también obligan a la capacitación. Y se acuerdan que hace un rato yo les decía a ustedes que el ministerio, que yo les decía hace un rato que la obra financiada con financiamiento internacional se aplica a las normas internacionales. Bueno, esa es una obra financiada, digamos, por el BID, de NOSA, otro descentralizado, digamos, de obra pública, en donde aplicaron un criterio cuantitativo para fomentar la inclusión de mujeres, en donde establecieron que el 5% del personal de la obra debían ser mujeres. El 5 parece poco, pero si yo le dije hace un rato que solamente el 4 participa, es un pequeño aumento, y fue más allá y se estableció que de ese porcentaje, el 3% debían ser puestos, digamos, profesionales jerárquicos para evitar que sean mujeres que cumplieran con maestranza o limpieza, ¿sí? Otro caso, pero que aquí nos aplicó de manera cuantitativa la promoción de un criterio de inclusión, es este caso de AISA. Este caso de AISA
establecieron, por ejemplo, que durante la obra se designara un especialista de género que tenía que realizar capacitaciones durante toda la obra en materia de género acerca de inclusión, el tema de la cartelería, el tema de establecer un protocolo ante casos, digamos, de violencia laboral, motivadas en género, etcétera, etcétera. Y esos son algunos de los ejemplos a nivel nacional. A nivel provincial y municipal, todas las provincias argentinas tienen generalmente un registro de deudores alimentarios, en donde alguno de los artículos siempre dice que el proveedor del Estado no podrá tener deudas vigentes en el registro de deudores alimentarios. Algunas provincias como San Juan, Catamarca y La Rioja fueron más allá y dijeron que los proveedores sí pueden tener deudas, pero funcionan como un agente de retención y que deberán depositar al juzgado correspondiente el monto que corresponda a la deuda, disminuyéndolo del contrato. Bueno, todas las provincias han adherido digamos, a la ley nacional o han establecido algunas adaptaciones al tema de los porcentajes de personas con discapacidad en materia de contratación pública. El compre local, todas las empresas tienen el compre San Juan, el compre La Rioja, el compre esto, compre Chaco, etcétera, etcétera. También muchas provincias tienen los puntajes diferenciales para las pymes. En materia de género, como les comenté, solamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Villa del Dique en la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe tienen puntajes diferenciales para empresas proveedoras constituidas mayoritariamente por mujeres. Otras, y ahí tienen algunos otros ejemplos, por ejemplo, de Cava, de la provincia de Mendoza, de Salta, que han puesto mucho también el enfoque en criterios sociales. Ahí les voy poniendo algunos de los loguitos. Bueno, recientemente este año modificó, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires su ley de compras, incorporando el criterio el principio de sostenibilidad, incluyéndolo también en la selección y evaluación de las ofertas. Y creó, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nuevos sellos muy interesantes, donde, por ejemplo, para fomentar la contratación de proveedores de la economía popular, les creó un sello y les asignó un puntaje, fíjense ahí, o si tenían una diferencia del 5%, elegían la oferta de ese proveedor de la economía popular. Misma preferencia tienen para las empresas constituidas por mujeres y también para aquellas empresas que promueven dentro de sus prácticas responsabilidad social empresaria, educación de la comunidad. Ahí tienen, por ejemplo, que les recomiendo si les interesa el tema, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sacó el año pasado una guía de recomendaciones para la incorporación de criterio de género en las compras públicas de bienes y servicios, y ahí tienen una serie de documentación que les puede servir a ustedes para incluir como anexo a los pliegos. Hace un rato yo les comenté a ustedes que el municipio de Godoy Cruz, la provincia de Mendoza, que hizo una precalificación de todos los proveedores de su registro de proveedores, y en base a una encuesta y presentación de documentación les asignó puntaje teniendo en cuenta el eje ambiental, el eje económico productivo y el eje de gobernanza, y se analizó y se les colocó un puntaje que dependía también si eran pequeña o mediana empresa o gran empresa, y de esa manera precalificó y le asignó ese logo que ustedes ven ahí de empresas sustentables a las empresas de Godoy Cruz. Me parece una gran iniciativa de Godoy Cruz. Vamos a Santa Fe, el municipio de Rosario. ¿Qué hizo? Agarró y puso, bueno, yo voy a, como la oferta jurídica, la oferta más conveniente es un concepto jurídico indeterminado, uno tiene que decir qué se va a valorar y de qué manera. Voy a valorar el criterio económico, pero también voy a valorar esto. Bueno, Rosario hizo eso, desglosó qué es lo que va a valorar y no solamente fue más allá, dijo, por ejemplo, el costo del ciclo de vida, ¿qué voy a analizar? El costo relativo a la adquisición, los costos de utilización, los costos de mantenimiento, los costos de final de la vida útil, los costos de externalidad. Y bueno, el tema de esta ordenanza, que es una ordenanza del año pasado, que cuando se reglamentó, no reglamentaron estos artículos, así que está en deuda, pero me parece una gran iniciativa que ojalá se reglamente pronto en el caso Rosario. La Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, que justamente lo estoy trabajando con ellos porque para la aplicación están eligiendo ahora 2 pilotos para la aplicación de esta ordenanza de compras públicas sostenibles. Uno es el municipio de Las Breñas, en la provincia de Chaco, con lo cual estoy trabajando ahí con Las Breñas, y el otro municipio, el municipio de Reconquista, en la provincia de Santa Fe. Así que van a poder ver ahí en Las Breñas la aplicación concreta de las compras públicas sostenibles. En plena pandemia, la ciudad de Córdoba modificó su normativa de compras y contrataciones, incorporó como un principio
las compras sostenibles, también las definió. Mi crítica es que también este artículo no se reglamentó. Todo lo implemento, yo siempre digo que es un paso a medias, ¿no? Nos falta un pasito más. Ahí tienen, por ejemplo, en Chaco, hice un relevamiento, seguramente que ustedes tendrán algún caso más para aportar. Ustedes en la provincia también tienen su registro alimentario, digamos, su registro, digamos, de deudores alimentarios, y los proveedores del Estado, de todos los organismos, deberán controlar, justamente que dice que no se encuentran incluidos, incluir un certificado. También tienen la ley del compre chaqueño, que ahí se las incluí, y por ejemplo estoy viendo algunos municipios de la provincia y vi, por ejemplo, que el municipio de San Martín también tiene, me pareció interesante, dice que promueve la participación de comunidades, actividades industriales, etcétera, etcétera, y exige determinados, digamos, productores, está con el compre local. Bueno, estas son algunas de las normativas que pude relevar en la provincia de Chaco, seguramente ustedes tienen muchas más, así que si tienen alguna más, los invito a que lo cuenten. Y simplemente como para ir terminando, porque quería dejar también un espacio para las preguntas y comentarios de su parte, en base a este principio de necesidad justificada, la idea es que el mejor consumo es el que no se hace. Tratemos de no comprar un bien, contratemos un servicio, veamos si podemos aliarnos con otra organización, con otra empresa para hacer ese gasto, no solamente desde el punto de vista económico, sino también porque implica consumir menos recursos naturales. Y si sí o sí tenemos que comprar, bueno, que eso que compremos tenga criterios ambientales y sociales. Ahí también les dejo mi mail, por cualquier cuestión que necesiten. Yo ahora en el chat les voy a ir pegando algunos de los links que fuimos hablando, pero mientras tanto me gustaría escucharlos, que me cuenten, que me digan qué les pareció. Anímense. Yo ahora les pego los links para que les queden, pero anímense y cuenten a lo mejor alguna experiencia. Bueno, acá transmito lo que escribió desde el Chava Adriana Moglia, donde dice que en la provincia del Chaco tiene determinadas líneas de crédito a tasas diferenciales para aquellas empresas, entiendo, que estén lideradas por mujeres. Y qué buena idea. Y eso después les sirve como puntaje adicional para evaluar ofertas o alguna de esas cuestiones, o solamente es para nivel financiero. Por lo que interpreto, mientras invito a Adriana a que lo aclare, seguramente debe ser solo a esquema financiero. Me parece que seguramente se debe financiar tasa a través del Estado. Ahí está escribiendo Adriana, dice, y eso es lo que no está vinculado. Siempre es esquema financiero, claro. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahí les puse en el chat el link de Repsal, en donde simplemente ahí, como les decía, tienen para colocar el quit, y les puse lo de la OEA para que ustedes los vean del sector público, del sector privado, la herramienta de autoevaluación de proveedores sostenibles, HAPS, ¿sí? No sé si tienen algún otro comentario, pregunta. Yo cualquier cosa, les voy poniendo algún otro link que necesiten. Bueno, gracias, Graciela. Gracias a Adriana también por los comentarios. Bueno, cualquier cosa, como yo estoy ayudando a la OEA a la implementación de HAPS, si la provincia del Chaco o algún municipio quisiese interiorizarse de manera gratuita, les ofrezco hacerle los vínculos para eso. Bueno, muchas gracias, muy agradecido por el servicio, por la predisposición. No, por favor, quería dejar un espacio para preguntas o comentarios, porque a veces es muy interesante también esto de el ida y vuelta. Pero bueno, cualquier cosa también quedó grabado para que cualquier otro colega ahí de Chaco y que quiera escuchar lo que no pudo participar, lo vea en el canal y demás. Así que bueno, no sé, Bruno. Sí, sí, totalmente. Seguramente con el correr de las horas y los días se van a ir desarrollando diferentes inquietudes respecto a lo que se charló. Tengamos en cuenta también de que, como bien vos decías en algún momento de la exposición, son temas que muy incipientes, sobre todo cuando se habla de órbitas de arcas provinciales y ni hablar de las municipales que
por una cuestión de lógica de la dinámica, siempre llegamos un poquito más tarde respecto a los programas más estratégicos que se trazan a nivel, a escala nacional e internacionales. Pero lo importante es esto, digamos, que se va materializando de a poco, un paso a paso. Siempre queda mucho por hacer, sin dudas que siempre, que no sé si vamos a llegar al punto donde digamos, bueno, ya está, pero lo importante es esto, seguir avanzando y aferrarnos a lo positivo de que, bueno, día a día y de a poco se va avanzando en la temática. Tal cual, por eso los invito a que sigan sigan ahora la aplicación y la preparación que está haciendo Las Breñas con esto, que va a salir antes de diciembre. Así que bueno, ve la importancia que tiene Chaco en el tema, en el municipio de Las Breñas, así que los invito a que después sigan este tema. Así que bueno, muchísimas gracias de nuevo al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Chaco, a Nati, Bruno por la invitación y demás, a Carolina, quiero decir, quedo yo atenta para cualquier mail o algo, les escribo también el mail en el chat, se los pongo ahí para que lo copien y cualquier cosa me escriben un mail, yo trato de responder y bueno, quedo atenta para cualquier cuestión. Ahí les puse también mi mail en el chat. Bueno, muchísimas gracias a todos. Cuando quieras, Bruno. Bueno, Belén, muchísimas gracias. Muchísimas gracias una vez más y muchísimas gracias a todos los participantes. Así que, bueno, voy cortando la grabación, los libero. Espero que tengan un excelente fin de jornada y un fuerte abrazo y de vuelta, eternamente muchas gracias por todo el conocimiento brindado y el espacio y la oportunidad de poder formarnos mutuamente. No, de nada. Chao a todos. Que terminen bien la semana. Chao, chao.